A nombre de la Jefatura del DAS y de las Jefaturas de Área de Investigación, les agradecemos su asistencia y les damos la más cordial bienvenida a la tercera ponencia de este primer ciclo de conferencias virtuales, aporte del Departamento de Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. Damos inicio. Uno de los grandes enigmas de la pandemia de COVID-19 es cómo se genera la inmunidad, es decir, cómo el sistema inmunitario de nuestro cuerpo nos protege contra el virus SARS-CoV-2 que causa esta enfermedad y cómo potencialmente se pueden generar inmunidad de larga duración. El doctor Rafael Bojalil Parra es nuestro invitado del día de hoy, que nos hablará sobre la respuesta inmune del COVID-19. Él cuenta con un grado académico de doctorado y maestría en investigación biomédica básica por parte de la UNAM. Tiene la carrera de medicina médico cirujano por parte de la UAM Xochimilco. Hablando de su experiencia laboral, ha sido jefe del Departamento de Inmunología en el Instituto Nacional de Cardiología, director adjunto de Planeación y Evaluación de CONACYT, encargado del DAS y profesor titular de la UAM Xochimilco. Entre otras actividades sobresalientes, además es investigador nacional nivel 3 por el Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Ciencias, director de tesis en diferentes en pregrado y posgrado y revisor de revistas nacionales e internacionales. Para el Departamento de Atención a la Salud es un honor presentar al doctor Rafael Bojalil Parra. Doctor, les cedemos los micrófonos. Muy bien, pues les agradezco muchísimo esta invitación. Yo soy de casa, soy egresado de la UAM, profesor de la UAM y me da muchísimo gusto participar en estas conferencias del Departamento de Atención a la Salud. De verdad estoy muy agradecido por esta oportunidad de compartir con ustedes. Déjenme entonces compartir la pantalla para que podamos empezar con la exposición. Bueno, me pidieron que hablara sobre la respuesta inmune en esta nueva enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, de tal manera que avancemos en esto. A ver, déjenme empezar diciendo que la respuesta inmune se expresa, es parte de un conjunto de respuestas que pretenden regresar a la homeostasis una vez que la homeostasis ha sido afectada por algún evento específico. La homeostasis es el conjunto de variables del cuerpo humano que son regulados por distintos órganos del propio cuerpo y que mantienen estas variables dentro de un intervalo dinámico constantemente. Cuando este intervalo dinámico es alterado, es retado, ya sea porque hay retos a la homeostasis o amenazas potenciales o daño y liberación de moléculas intracelulares, entonces las células entran en un proceso de estrés, ya sea que primero celular y después los tejidos entran en este mismo proceso de estrés que genera disfunciones tanto a nivel celular como a nivel tisular. Dentro de estas respuestas de estrés podemos encontrar a la respuesta inmune, que lo que hace fundamentalmente es detectar amenazas potenciales, como en este caso podemos hablar del virus SARS-CoV-2, que es detectado por los elementos del sistema inmune y responder a ellos de tal manera que pueda intentar regresar a un estado de homeostasis, en donde están reguladas adecuadamente todas las variables de manera que el cuerpo pueda funcionar óptimamente. Si los microorganismos generan daño, entonces tenemos también una respuesta inflamatoria, no solo una respuesta inmune, que la respuesta inmune nosotros la consideramos como parte de un conjunto de respuestas de estrés que permiten intentar regresar a la homeostasis y si no, esto no es posible, se genera inflamación aguda o inflamación crónica.
Tenemos dos momentos de la respuesta inmune en general. En las primeras horas aparece o tenemos siempre presente lo que conocemos como la respuesta inmune innata, que se da normalmente dentro de las primeras horas porque son elementos que ya tenemos formados dentro del organismo. Dicen los libros que la respuesta inmune innata no tiene memoria, pero yo digo que la respuesta inmune innata es una memoria evolutiva. Es decir, a lo mejor no cambia mucho, a pesar de que hay conceptos nuevos al respecto de el entrenamiento de la respuesta inmune innata, pero se supone que la respuesta inmune innata no cambia mucho una vez que ha entrado en contacto con microorganismos, pero sí podemos decir que se trata de una inmunidad con memoria evolutiva, es decir, esta inmunidad se ha dado gracias a las interacciones que hemos tenido con patógenos desde hace muchísimos años. Y dentro de la respuesta inmune innata tenemos las barreras epiteliales, fundamentalmente la piel, tenemos las células cebadas o mastocitos, tenemos fagocitos, células dendríticas, de manera muy importante tenemos células NK y linfocitos, células linfoides innatas de reciente descubrimiento, además de la presencia de complemento y de anticuerpos IgM innatos. Una vez que pasan algunas horas y que las células dendríticas migran a los órganos linfoides para activar a los linfocitos, entonces inicia la respuesta adaptativa. Y no es que tengamos dos tipos de respuesta inmune, tenemos dos momentos que están presentes. La respuesta inmune innata no se apaga una vez que se activa la respuesta inmune adaptativa, pero la respuesta inmune adaptativa requiere de más tiempo para activarse. Y aquí tenemos a los linfocitos B, productores de anticuerpos, y a los linfocitos T, que pueden ser T ayudadores, T citotóxicos o células NK-T. Entonces, ya hablando de virus, estos virus son fundamentalmente reconocidos por receptores intracelulares. Nosotros tenemos, como parte de la respuesta inmune innata, un conjunto de receptores que los conocemos como PRRs, que significa en inglés receptores de reconocimiento de patrones, que lo que hacen es reconocer grandes componentes de los microorganismos en general. En la superficie de las células tenemos, por ejemplo, PRRs que se llaman en este caso TLR por Toll-like receptor, receptor tipo Toll, 1, 2, 5 y 6, que reconocen fundamentalmente patrones moleculares asociados a bacterias. En cambio, intracelularmente tenemos los TLRs 3, 7 y 9 fundamentalmente, que son los encargados de reconocer partículas virales. Y en especial, aquí estamos hablando, por ejemplo, del RNA de cadena sencilla, como es el caso del virus del SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2, que tiene una sola cadena, pero también tenemos receptores para reconocer RNA de doble cadena. ¿Qué genera el reconocimiento de moléculas repetidas de los microorganismos? Bueno, provoca la activación del factor nuclear kappa B, que es un factor de transcripción que se une a los genes y que provoca la producción de grandes cantidades de citocinas proinflamatorias como TNF, interleucina 1, interleucina 6, también como quimiosinas muy importantes que son atractoras de células hacia el lugar donde está dado el proceso de infección, provocan moléculas de adhesión endotelial que genera la posibilidad de que entren células de la circulación a los tejidos infectados y generan la expresión de coestimuladores que permite la activación de linfocitos T. De tal manera que este conjunto provoca una inflamación aguda y estimula la respuesta inmune adaptativa. Por otro lado, eso es en general, y por otro lado, el reconocimiento
de moléculas provenientes de virus, como ya dijimos, en este caso el RNA de cadena sencilla, genera la expresión de interferones tipo 1, conocidos como interferones alfa y beta, y esto da lugar a un estado antiviral, porque gracias a la activación de estos interferones se producen más de 100 proteínas distintas que permiten que se dé un estado antiviral. Entonces, las células en general pueden estar en un estado basal, pueden estar en un... cuando son, ya dijimos que cuando las células son infectadas, por ejemplo, se genera un estrés celular. Cuando estas células entran en estrés, por ejemplo, al reconocer patrones a través de estos receptores, incluyendo al RNA viral, entonces se generan mecanismos extrínsecos que alertan a las células vecinas, y dentro de estos mecanismos extrínsecos juega un papel fundamental el conjunto de proteínas activadas por los interferones tipo 1, alfa y beta. Esto es fundamental para generar en las células vecinas una actividad antiviral y protegerse de la infección por virus. Entonces, en esta primera línea de defensa, producimos en general interferones tipo 1, una célula infectada por virus produce interferones, una célula no infectada tiene receptores para interferones, y esto genera la activación de DNA que da lugar a la inhibición de la replicación viral, a la degradación del RNA viral y a la inhibición de la expresión de genes y del ensamblaje de los genes dentro de las células vecinas. Y así es como se genera el estado antiviral de las células, ya no tanto de la célula infectada, pero sí de las células vecinas. Es probablemente uno de los mecanismos más eficientes que tenemos para combatir a los virus, y esto es fundamental en general en las infecciones virales. Ahora también tenemos a las células NK. Las células NK lo que hacen es fundamentalmente, además de matar a células dañadas, que esa es otra historia, pueden matar a células infectadas por virus, generando en estas células apoptosis. ¿Y por qué es importante que se genere apoptosis en las células infectadas por virus? Porque la apoptosis implica la degradación del material genético de la célula blanco, en este caso, de la célula infectada por virus. De tal manera que al degradar el material genético, estamos degradando también el material genético del virus, lo cual implica una muy importante defensa antiviral. También es posible que los virus activen a los macrófagos de tal manera que los macrófagos, al recibir, las propias células NK, al recibir interleucina 12, se activan, a su vez producen interferón gamma que activa a los macrófagos, es decir, esta es una activación mutua entre macrófagos y linfocitos, de tal manera que los macrófagos activados pueden destruir a microorganismos intracelulares. Decíamos hace un rato que la segunda línea de defensa inicia cuando las células dendríticas fluyen desde los tejidos infectados por los vasos linfáticos, llegan a los ganglios linfáticos o cualquier tejido linfoide secundario, que en general son ganglios linfáticos, tejido linfoide asociado a mucosas o vaso, por ahí pasa toda la sangre por el vaso, y aquí en los órganos linfoides secundarios, en este caso en un ganglio, activan, se transforman, cambian su fenotipo y se transforman en células presentadoras de antígeno capaces de activar a los linfocitos T CD4 y a los linfocitos T CD8, y ahí es donde se da el inicio de la respuesta inmune adaptativa. Y entonces en la respuesta inmune adaptativa podemos observar linfocitos TH1 que son capaces de producir proteínas como interferón gamma que activan los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos
actúan sobre las células infectadas, o en este caso infectadas, pero también pueden ser células transformadas, por ejemplo, tumorales, y también matan a estas células por apoptosis, de tal manera que los linfocitos T citotóxicos son fundamentales también en la respuesta antiviral. Ustedes se dan cuenta entonces que no carecemos de respuestas antivirales y que es lógico que generemos una respuesta en contra del SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad COVID-19. Las células TH2, también linfocitos T ayudadores como las TH1 y las TH17, estos tres son T ayudadores, activan fundamentalmente linfocitos B, que son los linfocitos productores de anticuerpos, y se genera también la activación de células TH17 que a su vez activan a estas células de macrófagos y neutrófilos, que son actores que vienen desde la inmunidad innata, pero que también tienen un papel fundamental en la respuesta inmune adaptativa. Entonces, decíamos que tenemos dos momentos de la respuesta inmune. En la respuesta inmune innata se generan grandes cantidades de interferones tipo 1 que después caen, se activan grandes cantidades de linfocitos NK o células asesinas naturales. Esto en general puede provocar que los títulos de virus en el organismo empiecen a caer, pero si ustedes observan, cuando empieza la producción de linfocitos T citotóxicos CD8 positivos específicos para los virus, es cuando caen más, desde que inicia su producción, es cuando más caen los títulos de anticuerpos y posteriormente empiezan a producirse los anticuerpos. Para que esto suceda, por ejemplo, para la producción de anticuerpos, fundamentalmente IgM, se requieren al menos 5 días, pero hemos visto en la infección de SARS-CoV-2 que se requieren al menos entre 7 y 10 días para el inicio de la producción de anticuerpos. Y esto es en la primera infección. Si tenemos infecciones subsecuentes, lo que observamos es que la respuesta en una infección subsecuente es mucho más intensa. Por ejemplo, aquí en los niveles de IgG, como aquí se ve, eso es menor la intensidad en la producción de niveles de IgG. IgM, aquí dice que no se produce, pero en realidad sí se vuelven a producir, aunque en cantidades más o menos parecidas a la de la primera infección. Pero los patógenos en general duran menos tiempo, se producen linfocitos T, CD4 mucho más rápido y con mayor cantidad que en la primera infección, igual que los linfocitos T, CD8. Para que tengamos IgGs, necesitamos producir linfocitos T, CD4. Los IgMs son independientes de T, pero los IgGs no. Necesitamos linfocitos T, CD4 para que tengamos producción de IgGs, que es en este caso parte de la respuesta inmune protectora. Entonces, tenemos, como resumiendo, en la respuesta inmune innata, los interferones que generan un estado antiviral, las células NK que matan a las células infectadas, la producción de anticuerpos por linfocitos B que neutralizan a los virus, y esto también es un mecanismo de respuesta fundamental antiviral, ya hablando de la respuesta inmune adaptativa, y de los linfocitos TCD8 que matan a las células infectadas por virus. Entonces tenemos todos esos mecanismos de defensa en contra del virus SARS-CoV-2. Ahora, aquí hay un asunto que puede parecer importante en el caso de la infección por SARS-CoV-2. En una infección aguda en general, la carga viral aumenta y luego baja, ya dijimos, normalmente en función de la presencia de linfocitos T. ¿Y por qué en función de la presencia de linfocitos T? Porque ya dijimos que se requieren linfocitos T para que se produzcan IgG por las células B transformadas en células plasmáticas, y además para que se activen los linfocitos T citotóxicos, de manera que podemos generar una respuesta de linfocitos T de memoria protectora. Ahora, en una infección crónica, lo que puede suceder es que la respuesta de T caiga por alguna razón, por un tipo de inmunosupresión generada por la propia infección crónica o por el virus, de tal manera que se
agoten los linfocitos T capaces de responder contra ese virus y entonces la carga viral puede permanecer por mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos infectamos con el virus de SARS-CoV-2? Sí, sí producimos anticuerpos tanto IgM como IgG. En algunos casos se han reportado artículos que dicen que producimos antes IgM que IgG y en otros se han reportado artículos en donde dicen que producimos IgG antes que IgM, lo cual es un fenómeno bastante raro, pero sí sabemos que producimos IgM, que producimos IgG y que producimos IgA, que en realidad son los principales anticuerpos neutralizantes a nivel de pulmón, los IgA y los IgG en circulación. Ok, pero si ustedes ven, hoy y en otros artículos también, el King's College de Londres hoy reporta que los anticuerpos neutralizantes disminuyen con el tiempo. Aquí ven, de acuerdo con la severidad o la gravedad de la enfermedad, estos son los días después del inicio de síntomas, y ustedes ven cómo después del inicio de síntomas empieza a crecer el título de anticuerpos en general y después ven una caída, aunque ustedes ven que la principal producción de anticuerpos es al inicio y después empieza a haber una menor producción de anticuerpos y en este caso están hablando los investigadores de anticuerpos neutralizantes, lo cual es un fenómeno preocupante. Ahora, también producimos linfocitos T. También lo hacemos a pesar de que haya disminución, y ahorita vamos a ver que hay disminución de linfocitos T, CD4 y CD8 durante la infección por SARS-CoV-2, también producimos células T protectoras. Y estos investigadores en Suecia acaban de reportar la semana pasada o así que somos capaces de inducir respuestas de T, o sea, linfocitos T citotóxicos, a pesar de que podamos no tener anticuerpos, lo cual, esto que vimos hace un rato, bueno, estamos perdiendo los anticuerpos neutralizantes con el tiempo, pero estos investigadores encontraron que sí tenemos células T protectoras a pesar de que con el tiempo se pierdan los anticuerpos. No sabemos cuánto dura esta producción por células T protectoras. Y a pesar de que sí tenemos todos estos mecanismos de respuesta que ya les platiqué, y a pesar de que está demostrado que producimos anticuerpos, aunque después se pueden perder de una manera relativamente corta, pero también producimos linfocitos T ayudadores, sabemos que en algunos pacientes, pues la mayoría de los pacientes tienen daño pulmonar, pero a veces no se enteran, a veces ni siquiera hay disminución de la saturación de oxígeno, pero hay algunos pacientes que tienen un daño pulmonar extenso y lleva a una insuficiencia respiratoria aguda que puede generar la muerte. ¿Por qué si tenemos una respuesta de anticuerpos? Pero no solo eso, o sea, ya sabemos con toda claridad que el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 no solo afecta pulmones, puede dañar al corazón y a los vasos sanguíneos, podemos tener arritmias, infartos, puede haber trastornos de la coagulación, puede haber trombosis, tromboembolias pulmonares, eventos vasculares cerebrales, podemos tener coagulación intervascular diseminada, puede haber choque séptico, podemos tener daño renal, daño al sistema nervioso central, que incluye la ya famosa pérdida del olfato, pero también pérdida de la conciencia, una tormenta simpática que provoca una taquicardia intensa que a su vez puede provocar daño al corazón. Puede haber convulsiones, edema cerebral y cada vez más se reportan trastornos crónicos cerebrales, incluyendo trastornos de conducta, pérdida de memoria, etcétera, que quedan por un buen rato y requieren rehabilitación. Tenemos también daño al sistema digestivo con diarrea y daño hepático y conjuntivitis. Es decir, podemos ver afectados prácticamente todos los órganos del cuerpo. Ahora, ¿por qué es posible que a pesar de que tengamos todos estos mecanismos de defensa, no
no hagamos una respuesta adecuada. Bueno, una razón es porque la infección por SARS-CoV-2 puede inhibir la producción de interferones tipo 1, que ya dijimos que es una respuesta inmune fundamental. En este caso, por ejemplo, los virus respiratorios comunes inducen una inflamación, reclutamiento de células inmunes, producen quimiosinas, pero al mismo tiempo producen interferones beta e interferones lambda, además de los interferones alfa. Pero en el caso de COVID-19, en algunos casos, sobre todo los más graves, se ve lo mismo en términos de inflamación, pero se producen grandes cantidades de quimiosinas, como digo, de citocinas y quimiosinas, como algunas CXCLs, que son quimiosinas, y citocinas proinflamatorias como interleucina 1 e interleucina 6, y se producen pequeñas cantidades, mucho menos producción de interferones tipo 1 que en el caso de infecciones respiratorias comunes. Y no solo eso, la cantidad de linfocitos y de células NK están disminuidas sobre todo en pacientes que tienen neumonía. Aquí vemos, por ejemplo, que el total de linfocitos es mucho menor, significativamente menor, en pacientes que tienen neumonía por COVID, neumonía por SARS-CoV-2, comparado esto es con pacientes sanos. También el conjunto de células T en general está disminuida, el conjunto de células, de células citotóxicas también está disminuido, el conjunto de células B está disminuido y también los linfocitos NK, que ya dijimos que todos estos son fundamentales para una respuesta antiviral. Todos están disminuidos. Mientras más grave es el cuadro, nos va peor en este mismo sentido. Aquí sí ya no estamos comparando contra pacientes sanos, sino estos autores compararon entre cuadros graves y cuadros leves de pacientes ambos con COVID-19 y vemos que el total de linfocitos está disminuido, las células CD4 también, las CD8 también, las células NK no, y los linfocitos B sí están disminuidos. Y lo que vemos aquí es que a mayor inflamación, estos son marcadores de inflamación, o sea, la eritrosedimentación, las proteínas C reactiva, interleucina 6, vemos que hay una tendencia significativa a que haya menos linfocitos T citotóxicos a medida que hay una mayor inflamación en los tres casos de los marcadores inflamatorios, en estos tres casos, y en el caso de los linfocitos NK también. A mayor inflamación, menos cantidad de células protectoras. De tal manera que esto se puede resumir de esta manera. En la medida en que tenemos mayor gravedad de la enfermedad, mayor inflamación, que se relaciona con una carga viral más grande. ¿Y por qué tenemos una carga viral más grande? Esto es muy importante. Hay dos maneras de que tengamos una carga viral más grande que otros. Uno, que la dosis que aspiramos fue muy grande o repetitiva, por ejemplo, en el personal de salud que está constantemente expuesto al virus, está constantemente absorbiendo virus y llega a tener una dosis muy importante de aspiración en su cuerpo que lleva a una carga viral grande. Y lo otro es que haya trastornos de la respuesta inmune que no permitan controlar la carga viral. El caso es que a mayor carga viral, mayor inflamación y mayor gravedad de la enfermedad, y a su vez los linfocitos T circulantes disminuyen también en función de un aumento de la gravedad de la enfermedad y de la gravedad de la inflamación. Entonces, lo que tenemos es una respuesta inmune muy intensa, tenemos activación del complemento, tenemos producción de anticuerpos importante, tenemos células NK pero que están disminuidas en número, tenemos gran producción de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Aquí vemos también los macrófagos, tanto los inflamatorios como los alternativos, están produciendo grandes cantidades de citocinas. Tenemos neutrófilos
degranulándose y produciendo sus nets, estas redes que ahorita vemos de qué se trata, de tal manera que tenemos una enorme respuesta, una respuesta inmune muy intensa. Tenemos también hiperactivación de macrófagos, y ya dijimos, con esta hiperactivación de macrófagos, en donde hay una activación muy grande de este factor de transcripción, conocido como factor nuclear kappa B, se generan grandes cantidades de citocinas proinflamatorias como interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interleucina 8, interleucina 10, que es antiinflamatoria, quimiosinas como CXCL10 y el antagonista del receptor de interleucina 1, que también es una citocina antiinflamatoria. El chiste es que tenemos una hiperactivación de macrófagos, tenemos una hiperactivación de neutrófilos. Ustedes ven aquí como estas redes que se ven en verde se da en pacientes con COVID que no se observan más que muy poco en los pacientes, en los individuos controles. Y estas grandes redes que se llaman NETs no son otra cosa más que liberación de material genético con algunas otras proteínas del interior de los neutrófilos, que en general atrapa microorganismos, pero que puede llevar la propia netosis, que se llama así la gran producción de estas redes de material genético, puede llevar a un estado de inflamación y de trombosis muy importante. Y vean ustedes la gran activación de neutrófilos que vemos en esta imagen. El complemento también juega un papel muy importante, de tal manera que no me voy a meter en grandes detalles, pero tanto la activación del complemento como la activación de los neutrófilos con la liberación de su material genético formando redes puede llevar a un estado de hipercoagulabilidad, porque el propio complemento daña el endotelio por la acumulación de complemento, y las redes de los neutrófilos también pueden provocar activación de plaquetas, de manera que haya una hipercoagulabilidad, de tal manera que podemos tener eventos vasculares cerebrales, insuficiencia renal aguda o el famoso síndrome de insuficiencia respiratoria, visto en una buena proporción de los pacientes graves con COVID-19. Entonces, todo esto que acabamos de ver, la hiperactivación de macrófagos, la hiperactivación de neutrófilos, la liberación de grandes cantidades de moléculas del complemento, se asocia a una hiperinflamación que también se asocia a una gran tormenta de citocinas, que es la producción incontrolada de citocinas, que da lugar a cambios en los linfocitos, diferenciación de linfocitos inflamatorios como TH17, activación de linfocitos T citotóxicos, de linfocitos B, grandes producciones de proteínas que se observan en los vasos sanguíneos que activan el endotelio, y grandes producciones también de marcadores como proteína C reactiva, amiloide sérico A, ferritina, fibrinógeno y caída en la producción de albúmina, que todo esto es característico de una gran activación inflamatoria y que se observan con toda claridad en los pacientes graves con con COVID-19. De tal manera que todo esto en conjunto se parece a un síndrome que ya se ha descrito antes, que se llama linfohistiocitosis hemofagocítica, que es relativamente frecuente en infecciones virales graves y en sepsis por virus y por bacterias, y se caracteriza por una fiebre que no remite, que también observamos en COVID-19 grave. Se caracteriza por una hiperproducción de citocinas y elevación de ferritina, que también observamos en COVID-19 grave. Aquí hay una hiperproducción de todas estas citocinas y quimiosinas y elevación de ferritina. Tenemos células sanguíneas bajas en este síndrome conocido como linfohistiocitosis hemofagocítica. También vemos lo mismo, sobre todo linfopenia en los pacientes con COVID-19 grave. Y también observamos en esta enfermedad linfohistiocitosis un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda que se ve en COVID grave y falla orgánica múltiple
que también se ve en COVID grave asociado con coagulación intravascular diseminada, de tal manera que estamos ante un grave síndrome de afectación general. De tal manera que tenemos una infección viral fuera de control cuando normalmente lo que observamos es una respuesta innata seguida de una respuesta adaptativa con un control de la carga viral gracias a los monocitos, células NK y citocinas de la respuesta innata, los linfocitos T citotóxicos, ayudadores, linfocitos B, producción de anticuerpos en la adaptativa y con una protección de largo plazo con células T y B de memoria y producción de anticuerpos. En este caso parece que tenemos una respuesta innata que no baja, una respuesta adaptativa que se encuentra bastante deprimida y una carga viral que puede mantenerse durante mucho tiempo. De hecho, se ha reportado pacientes que todavía tienen carga viral 6 semanas después del inicio de los síntomas y tenemos linfopenia e inmunosupresión en algunos casos. Entonces, en resumen, la respuesta inmune ante una infección de SARS-CoV-2 puede tener en general dos grandes ramas. Por un lado, si tenemos bajos títulos de virus, podemos tener una infección más o menos leve, tenemos una respuesta inmune como la esperada, con producción de interferones tipo 1, con activación de células NK, con activación de linfocitos T citotóxicos, etcétera, nos lleva a una recuperación. Sin embargo, si tenemos una enorme carga viral, podemos tener una gran activación, grandes producciones de citocinas, que en el caso de arriba es baja la producción, en el caso de abajo es altísima la producción de citocinas. A esto le llamamos tormenta de citocinas, lo que puede llevar a lo que ya dijimos: daño pulmonar, choque séptico, falla orgánica múltiple, coagulopatía y eventualmente, no todos, pero eventualmente puede llevar a la muerte. Ahora, ¿qué se está tratando de hacer para esto? Fundamentalmente hablemos de la modulación de la respuesta inmune. Se están utilizando, por ejemplo, anticuerpos antiinterleucina 6 y bloqueadores de interleucina 1 o de la acción de interleucina 1 para tratar de que disminuya la tormenta de citocinas. Con interleucina 7 se está tratando de provocar la activación de más linfocitos T efectores para que haya más anticuerpos neutralizantes. Se está intentando dar interferones tipo 3, interleucina 29, antivirales, de tal manera que podamos bloquear la carga viral y mejorar la respuesta inmune, por ejemplo, con corticosteroides, que pareciera es como contraintuitivo, ¿no? Decir, bueno, tenemos una gran infección, vamos a utilizar corticosteroides que disminuyen la respuesta inmune. Pues hoy por hoy la mejor droga en términos de controlar una grave enfermedad por COVID-19 es la dexametasona, que es un corticosteroide que inhibe la respuesta inmune y lo más probable es que esté actuando bloqueando la cascada de citocinas. Pero tenemos un montón de blancos terapéuticos para tratar esta infección. Podemos empezar, por ejemplo, con anticuerpos monoclonales para bloquear TNF-alfa o anticuerpos monoclonales para bloquear interleucina 6, o podemos tener inhibidores de proteasas de serina para inhibir la activación del factor nuclear kappa B y de esa manera inhibir TNF-alfa e interleucina 6. Tenemos inhibidores de los mensajeros hacia el interior de la célula de JAK-STAT, por ejemplo, y tenemos varias antivirales también, como vemos en la siguiente diapositiva. No, esto ya son vacunas. Se están probando también antivirales que no los tengo en esta diapositiva. Hoy por hoy el único antiviral que ha demostrado pues, cierta eficiencia es el Remdesivir,
pero no es que cure notablemente, disminuye los tiempos de estancia en terapia intensiva, etcétera. No es ninguna maravilla, pero bueno, es lo único que tenemos hasta hoy, además de la dexametasona. Y bueno, se están desarrollando, hay muchos proyectos para desarrollar vacunas, incluyendo proyectos en México que ojalá estuvieran más financiados. La verdad es que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que más se ha puesto las pilas para todo esto de tener acceso a vacunas y a tratamientos efectivos. Eh, y pues se están generando varios candidatos a vacunas en México y en el mundo que pueden darnos una esperanza de que la infección se detenga. Ojalá que tengamos vacunas en temprano el próximo año, o por lo menos tratamientos eficientes y baratos, porque el remdesivir es carísimo, de tal manera que la gente tenga acceso a buen manejo de su infección por el virus SARS-CoV-2 que da lugar a la enfermedad de COVID-19. Quisiera agradecer especialmente a la doctora Alejandra Ochoa porque me envió imágenes, me envió eh, diversos artículos que tienen que ver con esta conversación de la respuesta inmune en contra de SARS-CoV-2. Muchísimas gracias. Doctora, hicimos su participación. Vamos a pasar, si me lo permite, a la sesión de preguntas. Adelante, Bueno, claro. la primera pregunta y nos dice que entendemos entonces que en una segunda exposición del COVID no será más leve la enfermedad y será más rápida la producción de anticuerpos. Eso es lo que esperamos, efectivamente. De hecho, no hay reportes comprobados de una segunda infección por COVID-19, pero sí hay datos, algunos médicos serios han reportado reinfecciones por COVID-19, digo, por SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de dos, o son pacientes que mantuvieron por mucho tiempo el virus en su organismo y no es que se hayan vuelto a infectar, sino hubo una especie como de reactivación, o efectivamente en algunos casos, hasta hoy muy pocos, es posible que haya una reinfección. Pero lo que esperamos es justo lo que dice Jimena Toscano. Sí, es muy probable que estemos protegidos por lo menos por un tiempo. No sabemos cuánto tiempo, pero sí creemos, no hay todavía una demostración fehaciente, pero sí hay datos para pensar que tendremos protección por un tiempo, tal vez algunos meses, tal vez un par de años. Eso todavía no lo sabemos. Gracias, doctor. Ana Ruth pregunta, ¿qué criterios se debería tener para crear una vacuna tomando en cuenta la generación y duración de los anticuerpos neutralizantes y de memoria? Eso es una excelente pregunta y es lo mismo que se están preguntando los grandes productores de vacunas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque efectivamente lo que se ha visto es que los anticuerpos neutralizantes caen pues rápido, antes de los 3 meses, 4 meses. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues las vacunas frecuentemente se hacen con adyuvantes que estimulan más la respuesta que la infección natural. De tal manera que desde mi particular punto de vista tenemos que buscar los mecanismos para que se generen sí anticuerpos neutralizantes, pero que se dé una respuesta muy robusta de linfocitos T citotóxicos en contra del virus. Eso tendría que ser complementario. Es mucho más difícil medir los anticuerpos, digo, las células T citotóxicas virales que los anticuerpos se pueden medir en sangre rápidamente en un ensayo sin mayor problema técnico, pero los linfocitos T citotóxicos requieren mucho más infraestructura, más entrenamiento, etcétera. Entonces no es fácil, pero yo creo que tendrían que enfocarse en que también, además de la producción de anticuerpos neutralizantes, hubiera linfocitos T citotóxicos robustos, o sea, muy intensa la respuesta, bueno, no muy intensa, muy
fuerte en contra del virus. Gracias, doctor. Otra pregunta por Lisbeth Argumedo es, ¿los factores de transferencia sirven como preventivo para COVID-19? Y si es así, ¿qué dosis se recomienda? La verdad no lo sé. Los factores de transferencia, eh, conozco médicos que los están utilizando. eh, Algunos de esos médicos los utilizaron cuando la pandemia de influenza H1N1 del 2009, pero yo no he leído absolutamente nada en la literatura científica que me permita afirmar o negar que los factores de transferencia sirven. Ok, gracias, doctor. Angelina Herrera nos pregunta, buenas tardes, ¿el uso de inmunomoduladores tendrán algún efecto protector para la infección de COVID-19 en personal en riesgo por atención en pacientes? Yo creo que sí. De hecho, los anticuerpos monoclonales anticitocinas se están utilizando como inmunomoduladores. Actualmente está así muy de moda la ivermectina, que tiene efectos inmunomoduladores, pero no se ha visto realmente que sea muy útil en el caso de la infección por SARS-CoV-2. Pero yo tengo la esperanza de que inmunomodulando la respuesta, la intensa respuesta hiperinflamatoria, se pueda lograr algo. Y efectivamente sí se está logrando regular esto con anticuerpos monoclonales antiinterleucina 6 y con anticuerpos monoclonales antiinterleucina 1 que funcionan en este caso como inmunomoduladores. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿cuál es el comportamiento inmunológico en los pacientes asintomáticos? ¿Por qué no desarrollan la enfermedad? Muy probablemente porque tienen esta respuesta que vimos realmente activa, que tienen buena producción de interferones tipo 1, que tienen buena actividad de las células NK, que inducen eh, células T citotóxicas capaces de controlar el virus, de tal manera, es decir, es muy chistoso porque dicen, bueno, los asintomáticos no producen una respuesta inmune, pues sí la producen, puesto que si no, se hubieran enfermado, ¿no? Es decir, el virus no se autorregula, el virus no se autocontrola. Si tiene un lugar donde replicarse, se va a replicar. ¿Y cuál es la única manera de que no se replique? Con una respuesta inmune importante, es decir, con una respuesta inmune que lo frene. De tal manera que sí, los asintomáticos hacen una respuesta inmune. Claro, como tienen menos carga viral, hacen una menor cantidad de anticuerpos detectables. Eso también es cierto, pero sí tienen una respuesta inmune. Lo que no sabemos es qué tanto les va a funcionar para el segundo contacto con el virus. Eso todavía no lo sabemos. Ok. Irina Lazarevich nos pregunta, doctor, ¿cómo responden a este virus personas con enfermedades autoinmunes? ¿Cómo responden a este virus? No hay muchísima información al respecto de pacientes con COVID-19 y enfermedades autoinmunes, pero depende mucho del tratamiento. Es posible que se tengan tratamientos inmunosupresores, no solo no se enfermen más, sino puedan estar protegidos en contra de la tormenta de citocinas. Pero yo no he leído realmente reportes al respecto. Estoy especulando porque no he leído reportes sobre personas con enfermedades autoinmunes. Muy bien. Doctor, también nos pregunta por ahí Miguel Cuatl, saludos. La vacuna de China, recombinante de coronavirus, vector de adenovirus AD5-nCoV, ¿qué tipo de vacuna es, de acuerdo a la clasificación presentada? La vacuna china, no recuerdo qué tipo de vacuna es, la verdad, no lo tengo presente, no sé cuál es. Muchas gracias, doctor. Pero sabes, Doctor, es una sí, vacuna recombinante, si no mal recuerdo, es una vacuna recombinante que sí, es una vacuna recombinante, pero la verdad no me acuerdo bien cuál es la vacuna china. ok. Y por último, hay una pregunta que nos han hecho ya varias veces y es, después de que personas con COVID-19 se hayan recuperado, ¿cuáles son los tratamientos si estas personas presentan daños cerebrales? Las personas que presentan daños cerebrales
tienen que asistir a una rehabilitación neurológica, porque esa va a ser la mejor manera de recuperar en general. Digo, no hay mucha experiencia a largo plazo, puesto que esto tiene algunos meses, pero las personas que se ha visto que tienen daño, por ejemplo, cognitivo, que permanece después de que se recuperaron, los reportes han sido que mejoran notablemente con una terapia, una terapia neurológica o rehabilitación neurológica. Muy bien. Doctor, además dentro de todos los comentarios hay muchas felicitaciones, le agradecen mucho la parte de la gran ponencia que dio el día de hoy y el gran conocimiento que compartió. Así que a nombre del DAS agradecemos la gran participación de usted y el de compartir su conocimiento con el alma mater. Le agradecemos muchísimo y le haremos llegar su constancia a la brevedad posible. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Déjame nada más decir, hay una pregunta por ahí sobre, sobre BCG. Ujú. Y se ha visto que la vacuna con BCG tiene cierta capacidad protectora. Digo, en México casi todos están vacunados con BCG y estamos viendo que hay una gran extensión de la enfermedad. Pero lo que pasa es que la vacuna BCG estimula la respuesta inmune innata, de tal manera que esa parece ser el mecanismo de acción de la vacuna, que sí se ha asociado con una enfermedad menos grave, lo cual no quiere decir que sea protectora completamente. Ok. Muchísimas gracias. Perdón por la interrupción, Fernando. No, no, al contrario, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos y por darnos esta magnífica conferencia. Le agradecemos muchísimo a todo el público asistente. También le agradecemos el hecho de haber estado con nosotros estas 3 sesiones. Estas 3 sesiones van a tener una retransmisión por Facebook y por YouTube los días miércoles para que ahí puedan volver a ver estas magníficas conferencias. Y recordamos que con esto cerramos el primer ciclo de conferencias, ya que por cuestiones de vacaciones regresaríamos el 18 de agosto con el segundo ciclo. Entonces, agradecemos a todos su asistencia y nos vemos el próximo 18 de agosto con el tema de infección por COVID, características del virus, a cargo del doctor Jaime Bustos Martínez. Muchas gracias a todos y buena tarde. Gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.